Estaba yo hablando acerca del conocimiento de Dios, lo importante que es el que una persona rechace de una manera abierta el conocimiento de Dios. Y yo estaba hablando de Romanos capítulo 1, verso 24. Romanos capítulo 1, verso 24, voy a compartir brevemente sobre el proceso. Estaba hablando sobre el proceso que lleva cuando una persona, que igual se puede aplicar a una nación. Déjenme decirles que es muy interesante porque si ustedes leen Romanos capítulo 1 a partir del verso 18 en adelante, se van a dar cuenta cómo empieza a haber podríamos llamarle una degradación, o sea, empieza a haber de parte de esas, de, 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 de las personas que conocieron, que tuvieron un conocimiento de Dios, pero que abiertamente han rechazado. Un ejemplo de esto podemos verlo con Europa, ¿no? Europa es un continente donde no el origen, pero sí hubo un momento en la historia de Europa en donde el Evangelio pues llegó a ser prácticamente pues el común denominador en la vida de la gente, ¿no? Las iglesias cristianas, o sea, todo esto. Podemos ver lo mismo, por ejemplo, en nuestro vecino del norte, ¿no? En Estados Unidos, en donde ha habido un rechazo abierto, absoluto, y de esto yo ya hablé mucho la primera vez que hablé de esto. En el verso número 24, después de que leímos en el verso 23 que cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptos, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, saben que en el verso 23, para leer un poquito el contexto, habla de algo muy interesante, que muchas de las veces nosotros hemos perdido el rumbo en cuanto a esta escritura. Porque regularmente dice el verso 23 que cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptos, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Pero, por ejemplo, muchas veces nuestra mente inmediatamente se transporta a, por ejemplo, ¿qué les gusta? Los aztecas o todas esas naciones que adoraban a la piedra, que adoraban a una deidad pues con un cuerpo de ave o de reptil, ¿no? Pero también dice que empezaron a adorar, quitaron la gloria del Dios incorrupto por imágenes de hombres corruptos. O sea, empezaron a darle la adoración al hombre, igual que ellos. Esto es muy cierto el día de hoy dentro de la iglesia, porque, por ejemplo, si tú hablas de alguien que abiertamente está predicando el evangelio de una manera, digamos, herética o que está hablando, o que no está hablando más bien la palabra de Dios, sino que está hablando un montón de cosas, de fábulas y de ideas raras que trae en la cabeza, inmediatamente la gente se molesta. Se le dice, oye, pero ¿por qué no predica el evangelio? Ha habido, el día de hoy en la iglesia, hay una idolatría terrible al hombre, terrible. Hay unos que veneran al pastor, lo veneran literalmente. O sea, dicen, claro, no literalmente, pero digamos la idea es de que dicen, con mi pastor no te metas. No le hace, yo es el hombre de Dios y es el siervo. Y sí, claro, hay que darle un respeto y su lugar. Pero va más allá, llega un punto en el que se pierde toda la cordura, toda la sensatez, todo lo que, todo aquello que muchas veces se transgrede la palabra de Dios. Y yo le he dicho varias veces, nadie está por encima de la palabra, ni un pastor, ni un obispo, ni un apóstol así llamado, ni un evangelista, o sea, nadie puede estar por encima de la palabra. O sea, si una persona está hablando algo que no va de acuerdo a la palabra y que de una manera abierta está diciendo un montón de cosas que no son bíblicas, nosotros no podemos darle la razón, no debemos darle la razón. Pero el día de hoy se ha cambiado la gloria del Dios incorruptible por darle la veneración al hombre,
Porque la gente, por ejemplo, la gente en muchas ciudades, no solamente de este país, sino de América Latina y del mundo, se emocionan cuando dicen, va a venir el hermano fulanito, va a venir aquí, va a venir, o el cantante sultanito va a venir a la ciudad, y dices, oye, espérame, es un hombre. Se tratan hasta de vender o de conseguir un boleto para entrar a verlo, ¿no? Es una idolatría terrible, de veras, es algo increíble. Bueno, el verso 24 dice que Dios los entrega a la inmundicia, y eso es lo que yo quiero que veamos el día de hoy, si es que podemos terminar. Dice que Dios, al ver la actitud de ellos, Dios los ha entregado a la inmundicia. La palabra que usa Pablo aquí, inmundicia, es una palabra muy interesante porque esta palabra su significado denota suciedad. Vamos a ver un ejemplo de esta palabra en Mateo capítulo 23, verso 27. El Señor Jesús está hablando aquí con los fariseos, escribas, y les dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son como los sepulcros que están blanqueados, ¿no? Que por fuera se muestran hermosos, limpios. ¿Cuántos de ustedes han ido o han visto un sepulcro en el panteón, en el cementerio, no? Yo creo que todos. Ahora, ¿se dan cuenta? Hay días, como por ejemplo ahora que va a ser el Día de Muertos, la gente va al panteón y arregla las tumbas. Pero déjenme decirles, si pudiéramos ver, si tuviéramos nosotros algún aparato que nos permitiera ver lo que está abajo, sería algo repugnante, ¿no? ¿Por qué? Porque veríamos gusanos, veríamos un cuerpo descompuesto, o sea, veríamos, híjole, bueno, tal vez ni quisiéramos verlo, ¿no? Pero el Señor Jesús usó esta palabra cuando les dijo a los escribas y fariseos, ustedes son precisamente como eso, como un sepulcro blanqueado, porque antiguamente en el tiempo de Jesús los sepulcros los blanqueaban con la cal y quedaban limpios, bonitos, los adornaban, les ponían flores, algo muy parecido a lo que el día de hoy vemos, ¿no? En donde la gente va, arregla y están ahí, ¿verdad? Bueno, no están ni con el difunto porque ya ni está, pero van y están hablándole y, ay, mi hijo, ¿te acuerdas? ¿Cuánto te quería? Y aquí estoy contigo para que veas que no estás solo. Y bueno, pues la verdad es que nadie le hace caso, ¿no? Porque ahí no hay nada ya más que huesos, gusanos, polvo tal vez. Pero bueno, el punto es de que Jesús los compara y dice, ustedes son así. Por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Esa palabra que les decía inmundicia habla de algo sucio. Por ejemplo, un cuerpo descompuesto es sucio. Claro, ¿verdad? Esa misma palabra habla de eso. También, por ejemplo, en Romanos capítulo 6, verso 19. Romanos 6, 19. El apóstol Pablo usa esta palabra nuevamente para poder relacionar y hacerles ver a los romanos acerca de un tema tan importante de lo que es el vivir bajo la ley y bajo la gracia. Y en el verso 19 les dice, miren, les estoy hablando como un humano, como un mortal, como un ser humano como ustedes, por su humana debilidad, así como para iniquidad, presentaron sus miembros para servir a la impureza y a la iniquidad, así ahora para santificación, presenten sus miembros para servir a la justicia. Esa palabra iniquidad es la misma palabra que está usando Pablo, que quiere decir que inmundicia, suciedad. Estoy dando más o menos algunas escrituras para que podamos relacionar cómo el uso de esta palabra se usa de diferentes maneras. También en 2 Corintios 12:21, el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto pues les escribe de una manera muy fuerte. Ya prácticamente al final, casi al final de su epístola, les dice, me temo que cuando vuelva, cuando regrese con ellos, ¿verdad? Dice, me humille Dios entre ustedes y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la impureza, fornicación y lujuria que han cometido. Esa palabra impureza
es exactamente la misma palabra que estamos viendo de inmundicia. Y así podríamos irnos, por ejemplo, con Gálatas 5:19, que también nos habla de los frutos del Espíritu. Y las obras de la carne, y nos dice que manifiestas son, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lujuria. Entonces, esta palabra lo que está diciendo es que Dios ha entregado a la inmundicia, a todo lo que representa esta forma de vida sucia, perversa, fuera vamos, todo lo que es obras de la carne. Y luego dice, en las concupiscencias, dice en el Romanos 24, en las concupiscencias de sus corazones. ¿Se acuerdan que yo compartí hace tiempo la maldad del corazón? O sea, ¿cómo es el corazón? En el corazón, del corazón propiamente, dice Salomón, mana la vida, ¿no? Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El Señor Jesús dijo, todos los adulterios, fornicaciones, todo lo que hay, homicidios, dice, ¿de dónde salen? Del corazón. Entonces imagínate, yo quiero que nada más pienses por un momento el cuadro que nos está presentando Pablo. Porque está diciendo, bueno, como ellos simplemente no le dieron gloria a Dios, no quisieron honrarlo, sino que adoraron a las criaturas antes que al Creador, ¿qué hizo Dios? Los entregó a la inmundicia. ¿Cuál es la inmundicia? Lo que acabamos de ver. A las concupiscencias de sus corazones. Esta semana estaba viendo un video. Créanme que me quedé frío así completamente. Cualquiera de ustedes que lo viera pensaría que estamos. ¿Ustedes han visto esas fiestas que le llaman tecno? Las fiestas tecno, donde hay muchas luces de colores y sonido muy tecno, ¿verdad? Hay DJs, ¿no? Y se supone, hasta donde yo tengo entendido, si estoy mal, corrígeme, pero hasta donde yo sé, las fiestas tecno tienen la función de poder poner ese tipo de música para que pueda funcionar con las drogas químicas. O sea, ese tipo de luces, de sonido, de música, de ambiente, sirve para promover o para incitar a que el joven pueda tener una reacción con las drogas sintéticas. ¿Estamos de acuerdo? Químicas. O sea, no estamos hablando aquí de aspectos de marihuana, no, estamos hablando de drogas sintéticas, que no solamente te drogan, sino que te hacen ver cosas terribles, ¿no? El día de hoy ustedes saben que la droga ha crecido de una manera increíble, ¿no? Probablemente algunos de nosotros nos quedamos en el tiempo de la marihuana cuando era muy común y creo que era lo más fuerte, ¿no? La marihuana era así como el wow. Pues el día de hoy hay unas drogas que la verdad, como el cristal, bueno, ¿qué otras? El crack, éxtasis. Sí, o sea, sí, son las que usan, las comunes. Ahora, déjenme decirles algo. Yo estaba viendo un video de un evento en Colombia donde pasan todo desde el montaje hasta la culminación de un concierto. Miren, de verdad se los digo en serio. Es increíble ver la cantidad de jóvenes que estaban en ese auditorio. Era un lugar como un estadio más o menos. No creo que llegara a ser tan grande como un estadio, pero sí un estadio de béisbol, o sea, un estadio pequeño, pues. Y todo lo que era el lugar estaba con luces, como si fuera una fiesta techno, o rave le llaman, ¿verdad? Donde había muchas luces y no se veía nada, mucho humo. Y después ya pasaron ahí de una toma así de aérea, que le llaman, ¿verdad? O de arriba, por arriba, en donde se ve al DJ que está en la consola con sus audífonos aquí en el cuello y está así, ¿no? Y ahí está, y está baile y baile, y están brinque y brinque. Cuando vi después que era un evento cristiano y que era un concierto, dije, no es posible. O sea, esto no puede ser.
¿Sabes qué es lo que pasa? De verdad, miren, me acuerdo que ya tendría como unos 5 años de esto, o 4, que hicieron aquí en Guadalajara una fiesta rave, porque resulta que nosotros la anunciamos en una revista, porque no nos interesaba quién se anunciara, lo que se importaba era el dinero. Y saben que en esa fiesta muchas muchachas salieron embarazadas. Miren, el colmo es que a esa fiesta estoy hablando hace 4 o 5 años, a esa fiesta, a mí me lo dijo uno de los organizadores. Me dijo, mira, tuvimos que contratar policía privada para que pudieran estar vigilando. O sea, porque muchos muchachos fue en el bosque de la primavera, que es un bosque que está aquí afuera de la ciudad, ¿no? Entonces imagínate, ¿qué pasa? Dice la Biblia, bueno, como ellos no me quieren dar la gloria, han cambiado la gloria mía por las imágenes de hombres, porque este grupo es un grupo, si mal no recuerdo, es un grupo norteamericano, hasta donde yo soy es un grupo, lo máximo que hay, ¿no? Bueno, pues sale este grupo y olvídenlo, ¿no? Es una cosa increíble, increíble. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han visto, ya no digo si han ido, porque tal vez llegaron a ir, yo también lo llegué a hacer, pero ¿cuántos de ustedes han visto los conciertos cristianos que se hacen hoy? Parece todo menos un concierto cristiano. O sea, siempre tiene que haber luces, tiene que estar oscuro, tiene que haber un juego de iluminación, humo. O sea, todo el montaje está diseñado para poder pasar un buen tiempo. No se me olvida que leí un libro de David Wilkerson en donde él mismo decía que un grupo de Estados Unidos cristiano lo invitó a predicar. Él obviamente no quería ir, que él no compartía en lo más mínimo. Dice, miren, cuando yo salí, de hecho dice, ni siquiera prediqué, me salí. Cuando yo salí al estacionamiento, dice, yo pude ver el montón de muchachos fornicando dentro de sus carros, después de que terminó el evento. Y dijo David Wilkerson, dice, mi corazón estaba quebrantado. ¿Qué sucede? Estoy hablando aquí de un ejemplo, ¿no? Pero yo podría hablar de un montón de cosas más, ¿no es cierto? No me podría nada más referir a los jóvenes, porque en este caso no está hablando de ellos, está hablando en general. Pero ¿qué pasa con la iglesia? La iglesia ha quitado la gloria del Dios incorruptible, le ha dado la gloria a sus iguales. ¿Y qué sucede? Dios entrega a la inmundicia. Miren, no podemos negar que hoy en día la iglesia es una iglesia carnal, es una iglesia inmunda, es una iglesia que camina en la concupiscencia de sus corazones. O sea, ahorita vamos a ver esa palabra que quiere decir. Camina en lo que su corazón le dicta, ¿no es cierto? Leíamos, por ejemplo, el domingo, la cantidad tan increíble, que hasta aquí en México ya hay, aquí en México ya hay esa situación. La cantidad tan grande de parejas que están cristianas, supuestamente, porque no lo son, que están viviendo en unión libre antes de poder decidir casarse. Y van a las iglesias, están ahí como si no pasara nada. Y dice, es una cantidad increíble. ¿No es cierto? ¿Qué sucede con la iglesia? La iglesia ha sido entregada a la inmundicia. Y no solamente está sucia, como lo que comparó Jesús con los sepulcros blanqueados que por dentro están llenos de porquería, sino que está viviendo en las concupiscencias de su corazón. Miren, la palabra concupiscencia es epitumia. Y fíjense la definición de esta palabra. Y ustedes díganme si es cierto o no. Esta palabra denota un intenso deseo de cualquier tipo. La palabra epitumia, que es concupiscencias, no necesariamente habla de concupiscencias ruines e inmorales. Puede ser también de algún tipo de sentimiento o de deseo. Por ejemplo, alguien puede tener un deseo
Pero aquí la pregunta o aquí la diferencia es que si son malas, o sea, esos deseos malos y que son incongruentes con la voluntad de Dios, estos son pecados. ¿Sí me explico? Por ejemplo, cualquiera de nosotros podemos tener el deseo de algo. Yo creo que a todos, sobre todo los domingos en la tarde, cuando estamos en el estudio, se nos antoja un frappuccino frío, ¿no? ¿O no? Eso no es pecado, porque pues eso no está en contra de lo inherente con la voluntad de Dios, ¿no? Probablemente en nuestro bolsillo sí, cuando muchas veces no tenemos el dinero, ¿no? Porque aún un frappuccino pues, nos cuesta. Pero cuando tienes el dinero, bueno, o no sé, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se les han deseado algo, no? Y que no es algo incongruente o que está en contra de la voluntad de Dios, bueno, pues no está mal, ¿no? Tal vez alguna de ustedes puede ver un vestido que le gusta y dice, qué bonito vestido, qué bonita bolsa, qué bonitos zapatos, ¿no? Qué bonita blusa, eso no es un pecado. Aquí la pregunta, aquí la cuestión es que cuando hay un intenso deseo que va en contra de la voluntad de Dios, entonces, ¿qué está diciendo? Que Dios ha entregado a a la inmundicia y a las concupiscencias de su corazón. Entonces, si son inmundos, ahora lo que quiero es que veamos es esto. Si son inmundos, o sea, si son comparados con algo que está inmundo, entonces sí vamos hilando esto. Por ejemplo, imagínate una persona inmunda, o sea, que tiene algo sucio, o sea, no sucio de mugre, sino ya tiene acciones malas, y es abandonada a las concupiscencias de su corazón. Imagínate cómo va a ser. No quiero ni saberlo, ¿no? Eh, Vamos a leer Efesios capítulo 2, verso 3. Dice Pablo, hablando de la vida nueva que tenemos ahora en Cristo, que nosotros también vivíamos en otro tiempo, pues siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿no? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Luego dice, andábamos en los deseos, esa es la palabra, en nuestros deseos, en los deseos de nuestra carne. Esa palabra es epitume. Andábamos en los deseos de nuestra carne. Yo lo he dicho, si nosotros nos dejamos guiar por nuestro corazón, como el mundo dice lo que diga tu corazón. No puedo hacer eso. Pero esta gente sí ha sido abandonada a su inmundicia y a las concupiscencias de su corazón. O sea, todo lo que desea, ¿qué desea? ¿Cuál es el deseo intenso de tu corazón? Eso. ¿Qué quieres? Yo decía hace un momento una fiesta, ¿no? Pero podríamos hablar de casos todavía de adultos en donde nos encontramos con parejas que van a la iglesia, como me comentaba aquí Ale hace tiempo atrás, de fíjense, dos personas, una de ellas, si tú me corriges si estoy mal, pero una de ellas cristiana, entre comillas, fíjense, entre comillas cristiana, su marido no es cristiano, otro que era cristiano, viudo, no, ¿verdad? Estaba con la esposa cristiana también ella, sí, ¿verdad? Una pareja cristiana supuestamente. Pues resulta que se enamoran, ¿sí? Se enamora el hombre casado que va a la iglesia, se enamora de la señora o cristiana, no es viuda, que tiene a su mujer pero no es cristiano. Entonces, ¿qué pasa? Que lo deja, ¿verdad? Y colorín colorado, y él también deja a su mujer. Fíjense, me estaban platicando de un pastor, no es un pastor principal, pero es pastor, no deja de ser pastor, es un líder, pues. Pero él ya predica. Fíjense lo que pasó, ¿eh? Iba aquí en Guadalajara iba en una avenida de las tantas que hay, y resulta que se le mete un carro. Ustedes saben que eso sucede, ¿no? O sea, de repente se te mete un carro. ¿O no, aquí no pasa? Sí, ¿verdad? No, aquí no. Somos bien buenos para manejar, bien educados. Pues se le mete un carro y ¿saben qué hizo el pastor? Con el claxon. ¿Saben qué pasó? Que bueno, aquí en México, para la gente que nos escucha, decimos que pues se la rayó, ¿verdad? O sea, de una grosería de su mamá.
Pues con el claxon. Entonces resulta que al que se la rayó era un miembro de la iglesia. ¿Cierto? ¿De veras? Les puede causar risa, ¿eh? Bueno, resulta que el domingo, esto es verídico, no estoy inventándolo. El domingo llega el hermano, bueno, el supuesto hermano, con el supuesto líder. Ahora tenemos que decir así, ¿verdad? Los supuestos, porque ya no saben uno ni qué. Pero bueno, llega a la iglesia y le dice, oiga, pastor, ¿qué onda? Quiero hablar con usted. Ah, ¿qué pasó? Pues es que entre semana, John, pues mire, ya le explicó, ¿verdad? Dijo, ¿eras tú? Dijo, pues sí, pues usted me la... Mira, estaba probando tu fe, estaba probando tu carácter, tu templanza. Esto que estoy hablando es cierto, ¿eh? Esto es cierto. Yo recuerdo muy bien que en un congreso de jóvenes, cuando yo era líder de jóvenes, se me ocurrió de una manera ilusa ir a una iglesia a donde se supone que iban a hablar de sexualidad, y créanme que salieron peor. O sea, salieron peor de ese congreso. Porque el que estaba ahí al frente decía que no era malo masturbarse, que él era muy precoz. Dice, yo de niño fui bien precoz. Uy, en el kinder mi mamá, ay, híjole, mi hijito, no, me gusta fulanita, me gusta... O sea, era un niño precoz. ¿Y saben qué? Decía él, yo nunca me detuve, a mí la masturbación me ayudó a liberarme. Y véanme ahora, soy un hombre casado, tengo mis hijos. Ahora, yo te pregunto, ¿en realidad será un hombre puro? ¿Qué le va a enseñar a sus hijos? ¿Qué le va a enseñar a sus jóvenes? Lo mismo. Ahora, ustedes tal vez pueden decir, ay hermano, no, bien exagerado. Miren, es la verdad. Eso es lo que está pasando el día de hoy. ¿Por qué? Porque resulta que hemos abandonado a Dios. Hemos dejado la gloria del Dios incorruptible y como consecuencia hemos adorado a la creación, al hombre, ¿verdad? Hemos levantado al hombre en un nicho, lo hemos puesto en un lugar alto y hemos dejado a Dios de nuestras vidas. Y Dios nos ha entregado a nuestras propias inmundicia, a la concupiscencia de nuestro corazón. Eso es lo que Dios ha hecho. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, vamos a buscar esta palabra, versos 4 y 5. Dice así, bueno, si ustedes lo leen en el 3, para poder leer el contexto de lo que Pablo está hablando, les dice, miren, la voluntad de Dios, ¿qué dice? ¿Es su qué? Es su santificación. ¿Sí dice así en tu Biblia? ¿Sí, verdad? ¿Cómo dice en tu versión? Dios quiere que ustedes sean cada vez más puros. Luego dice, que se aparten de fornicación. Ahora, aquí no está hablando de jóvenes, miren, sigamos leyendo, dice, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión desordenada, como los gentiles que no conocen a Dios. Esa palabra es precisamente epitumia, concupiscencia. Déjenme contarles el caso de un consejero matrimonial en una iglesia aquí en Guadalajara. ¿Saben qué les decía a las parejas? Decía, miren, yo les voy a dar un consejo a las parejas. O sea, vean películas pornográficas. Dice, son bien buenas. Dice, miren, no, en serio, decía, a mí y a mi esposa, ¿vieran cómo nos han ayudado? Oh, dice, rentamos unas películas el fin de semana. No, es en serio. Dice, las rentamos y, mira, tenemos una vida sexual. ¿Qué consejos le daba al matrimonio? Pues aquí Pablo se equivocó. Pablo dice, no, la voluntad de Dios es su santificación, o que ustedes sean puros cada vez más. Apártense de fornicación. Que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión desordenada. En mi versión de palabra de Dios para todos, dice, no se dejen llevar por las pasiones del cuerpo, como hacen los que no conocen a Dios. Una vez más volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué sucede? Fíjense, en el verso 4 me gusta esta versión que dice, cada uno aprenda a controlar su cuerpo. Díganme ustedes, ¿el ver películas pornográficas o 3X es controlar tu cuerpo? Claro que no, es todo lo contrario. Darle rienda suelta a tus pasiones y a tu carne y olvídalo, esto es una cochinada, ¿no? Dice, es decir, o sea, explica Pablo, que usen su cuerpo de una manera que lleve a la pureza y honre a Dios. Ese tipo de libros que luego hay
digo, que ustedes tal vez han visto, han oído, porque ponemos que, digo, me imagino que no son gente que estuvieron en un cerro escondidos, ¿no? Yo he escuchado de parejas cristianas que tienen libros en donde de manera explícita hablan de poses, hablan de cómo hacer el amor de esta manera, y eso es algo muy común en el mundo. Y dicen, no, es que con eso vas a tener una vida plena, ¿no? Vas a vivir, vas a ver que vas a llevar tu relación, no, hombre. Déjenme decirles que una pareja en Estados Unidos llegó con su pastor y le dijo, era una, eran líderes, y le dijo, la esposa estaba llorando, y le dijo, pastor, yo tengo que hablar con usted muy seriamente. Dice, fíjese que mi esposo es un adicto a la pornografía. El problema no es que es un adicto, sino que ahora él también quiere que yo vea pornografía con él. Cuando el pastor los junta a los dos en un café para hablar, ¿saben qué le respondió él? Yo prefiero que mi esposa me deje que dejar la pornografía. Ella lloraba porque decía, a mí me obliga, él me obliga a que hagamos lo mismo que está en la película. O sea, me trata mal, me golpea. Han oído ustedes del masoquismo, ¿no? Bueno, todo eso que ustedes ven, o sea, eso no es cierto, ¿eh? Eso de que hay que una vida más plena de pareja, no, permítanme. La base de un matrimonio es el amor, como Cristo y su iglesia. ¿Cuándo han visto que la Biblia habla de que Cristo se ponía ahí fetiches o no? O sea, vamos, nunca lo va a hacer. A la iglesia nunca la ha abusado de ella, nunca le pone a hacer cosas que no. Todo ese tipo de pensamientos vienen del mundo. ¿Han oído ustedes que ahora hay estas relaciones donde se prestan a la pareja? Intercambio de parejas, ¿no? Y se van aquí, por ejemplo, estaba leyendo una noticia donde aquí en Puerto Vallarta es uno de los lugares más comunes, aquí en Jalisco, donde las parejas hacen, pero eventos grandes, ¿eh? No crean que 3, 4. Déjenme decirles que aunque ustedes no lo crean, el día de hoy está habiendo ya ese tipo de intercambio entre cristianos. Un hermano llegó a una iglesia en Estados Unidos. Eso fue cierto, yo lo escuché de él, de viva voz. Eso lo comentó él, yo lo escuché. Dice que él llegó y que le dijeron, mira hermano, vamos a ir a una casa de unos hermanos, que va a haber una reunión. Dice, mira, llegando, las llaves del carro, que ustedes saben que en Estados Unidos es muy común que todos tengan carro, ¿no? Todos tienen carro. Entonces dice que llegando iban poniendo en una bolsa, en una como lo que recogemos la ofrenda, ponían las llaves del carro. Cada uno iba entrando, le iban poniendo. Y que él le llamó la atención, él era de Suecia. Dijo, ¿y esto qué? Y que le dijo, hermano, ¿usted lo trajeron o vino en carro? Le dijo, no, me trajeron. Ah, está bien. Y que entonces al final de la reunión supuestamente cristiana, revuelven las llaves y dicen, a ver, hermano Armando, ¿verdad? Meta la mano ahí al folío, a la caja. Y saca, y dice, a ver, ¿quién es? Ah, pues de la hermana fulanita. Ah, pues le tocó a la hermana fulanita. A ver, hermano, o sea, dice, él lo vio, dice, yo lo vi, ¿cómo? Y eso que le estoy contando fue hace más de 10 años. Y eso que él era sueco, imagínate, si los suecos también, y se espantó, imagínate. Colosenses capítulo 3. Otra vez hace uso de esta palabra Pablo cuando dice, hagan morir lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Se dan cuenta cómo equipara este pecado con la idolatría? ¿Sí se dan cuenta? Es lo mismo que dicen Romanos. Dios entrega a la inmundicia, a la concupiscencia de sus pensamientos. Mira, ¿verdad? Esto de veras lo digo en serio, ¿eh? No saben cómo el día de hoy, este abandono de Dios, el abandono del conocimiento de Dios, cómo está causando en la iglesia precisamente a que sean entregados a la inmundicia, a las concupiscencias de su corazón. O sea, vemos cosas que francamente nos dejan sorprendidos. Dices, no es posible. Por ejemplo, el que hoy en día en eventos se use ya de elementos como motocicletas, meter carros,
decorar la iglesia como si fuera un campo de militar, o sea, colgar o meter elefantes. Una iglesia en Estados Unidos metió un elefante, contrató un elefante en un circo, porque el pastor iba a usar una ilustración. Entrar con chamarras tipo Harley Davidson, de esas negras de cuero, así como aparentando ser un motociclista. Pero aquí también lo estamos viendo. En Monterrey, Nuevo León, una trapecista se dejaba, ¿verdad? ¿Se acuerdan que vimos ese video de una mujer que iba bajando el trapecio? Ahora, no vayamos tan lejos. El evento de Vive lo Rojo fue una cosa horrible. Bicicletas, bueno, Dios mío, ¿sabe? Sí les conté el testimonio de una familia, ¿verdad? Que duró años hablándole a su familia, o sea, una familia cristiana que duró años predicando el evangelio. Entonces, cuando finalmente esta familia les dijo, vamos al estadio porque va a haber Vive Rojo, y llevó a la familia, eran 3, 4 carros que los llevaban llenos de la familia inconversa. A la mitad del evento se salieron, dijeron, ¿esto es lo que querías que viniéramos? Pues, por favor, o sea, mejor no nos invites. Todo el esfuerzo de años se fue al caño, al drenaje. O sea, díganme, ¿ustedes creen que ese evento es un evento de Dios? Claro que no. O sea, no es posible. Y sin embargo, ustedes leen en las páginas de internet y dicen, fue un gran evento, Dios transformó la ciudad. Pues, ¿cómo la transformó? ¿Verdad? O sea, no es posible. A eso me estoy refiriendo. Eso es lo que sucede. Que son entregados a la inmundicia, son entregados a las concupiscencias de su corazón. O sea, vamos a ver, por favor, en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 10. Fíjense, en el verso 9. Ok, si ustedes leen desde el primer verso, es más, miren, vamos a leerlo, porque creo que vale la pena. Verso 1. Hubo también, 2 de Pedro 2:1, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Okay. Dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y luego dice, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Saben que el día de hoy se niega de una manera muy abierta la cruz, la sangre, la redención? Hay una iglesia en Estados Unidos que se llama la Iglesia de Cristal, que es una iglesia muy grande, incluso es parte de las rutas de turistas, ¿no? Para que vayas a ver la iglesia. Es que es toda de vidrio, de cristal, grandísima, ¿no? Bueno, este pastor, bueno, este hombre dice que pues él no predica arrepentimiento, ni la cruz, ni la sangre, porque pues eso es muy duro. Que él más bien lo que quiere es unir, o sea, quiere que la gente se una sin importar su credo. Incluso él es muy amigo de los musulmanes. Los musulmanes lo quieren mucho porque dicen, no, pues ustedes son gente que ama a Dios a su manera, pues yo también, ¿no? Y ahora sí, como decía esa canción que decía, no importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Es que eso es una falsa, eso es una falacia, eso no es cierto. Pero bueno, fíjense, verso 2, dice, y muchos, está hablando Pedro de manera profética, está hablando en un futuro, y dice, y muchos seguirán su libertinaje. Y por causa de ellos, el camino de la verdad, ¿qué? Será blasfemado. Entonces, yo muchas veces cuando veo a estos hombres, digo, Dios mío, ¿cómo es posible? Pero digo, bueno, pues sí, es bíblico, ¿verdad? O sea, tú los has puesto hasta para que la gente los siga y que sean como parte de un juicio sobre todos aquellos que no quieren la verdad. Ahí están ellos. Luego dice, llevados por avaricia, harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. ¿Esto se parece el día de hoy a lo que vemos? No, claro, lisonja. Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. Dios da un ejemplo, no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad donde están reservados para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé,
pregonero de justicia, con otras 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Pero libró al justo Lot, abrumado por la conducta pervertida de los malvados. Pues este justo que habitaba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. El Señor sabe librar de la tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne, aquí es donde viene otra vez esta palabra epitumia, andan en placeres e inmundicia. ¿Te das cuenta? Estos hombres que el día de hoy siguen la carne, ¿se acuerdan ustedes que les presenté el caso de un supuesto profeta que convertía el agua en vino? Y sin embargo, en la ciudad de donde él es, en Estados Unidos, tenía una orden de arresto por haber abusado sexualmente de una jovencita. Eso es exactamente lo que hacen. ¿Qué sucede? Dice, estos hombres siguen la carne, andan en placeres e inmundicia. O sea, los deseos sucios de sus deseos. Desprecian el señorío, atrevidos y obstinados, y no temen decir mal de los poderes superiores. Fíjate. ¿Saben un rasgo característico de todos estos hombres que vemos el día de hoy? Es este. No le dan cuentas a nadie. No tienen ningún respeto o no tienen ni siquiera una idea clara de lo que es su misión. ¿Cierto o no? Cada uno de ellos son caudillos independientes que no le rinden cuentas a nadie. Hacen sus eventos, hacen sus conciertos. Lo mismo, por ejemplo, ¿qué pasa con los músicos? ¿Cuántos de los músicos le rinden cuentas a alguien? Dicen, no, sí, cómo no, yo soy una persona que yo le digo y me pregunta. Por favor, la realidad es que no es cierto. Si llega un cantante a una iglesia, ¿ustedes creen que el pastor le va a llamar la atención? Ni de broma. Es más, ya ahora saben qué pasó. Ahora ya saben qué pasó, cuál es la moda, que ya todos son pastores, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, los cantantes ya todos son pastores. Dicen, no, sí, miren, háblenme de los que conocen ustedes. Bueno, el caso es de que todos ellos, ¿saben por qué hacen eso? ¿Saben por qué hacen eso? Porque es una manera de tener un fuero y decir, mira, aquí nadie me toca. Soy pastor. Y ustedes saben que desgraciadamente dentro de la iglesia al pastor se le ha dado una, pues otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Se ha perdido la idea clara de lo que es un pastor. ¿Se le debe dar un respeto? Sí. ¿Se le debe ver como un hombre que sirve a Dios? Sí, pero tan. O sea, es un hombre y tiene él una responsabilidad muy grande y debe ser un ejemplo. Entonces, si no es un ejemplo y no cumple, entonces yo tengo todo el derecho, dice Pablo, de poder hablar, claro, de una manera correcta y de amonestarle también. Pero eso no va a suceder porque yo soy ya pastor. Entonces, ¿quién me va a decir algo a mí? Nada. Por eso decía, es como los políticos de hoy. ¿Qué pasó con este político Godoy del Partido Revolucionario aquí en México, no? Era un hombre que a todas leguas tenía nexos con el narco. Pero ¿qué pasó? Se metió encubiertamente ¿cómo se llama? A la Cámara de Diputados, sale, le dan el cargo y automáticamente hay un fuero que no permite que nadie lo toque. No, claro, ya salió, pues era mucha la presión, ¿no? Era mucho Pero ¿cuántos de ellos no abusan? Entonces, ahora todos son ellos, ¿por qué dicen, nadie me puede decir nada? Y esto es algo muy característico de la iglesia pentecostés, ¿eh? Hay que decirlo. La iglesia pentecostés es muy reconocida precisamente porque la gran mayoría de sus pastores son pastores independientes. No tienen a quién darle cuentas, nadie sabe, Muchas veces hay ignorancia, muchas veces hay una verdadera, así abiertamente, lo están haciendo con toda la alevosía, porque saben que nadie les puede decir nada. O sea, el que yo tenga mi pequeña, digamos, reino,
donde soy el intocable, pues eso es poder. La Biblia claramente dice que debemos de someternos a nuestra autoridad. El apóstol Pablo fue un hombre que cuando es enviado en su primer viaje misionero, él mismo va a la iglesia de Antioquía y rinde un reporte y da cuentas. Él mismo era un hombre que estaba siempre sujeto al escrutinio. O sea, nunca en Corintios dice, lo que yo hago delante de Dios lo hago también delante de los hombres para que no digan. O sea, él tenía las manos limpias. O sea, a mí me pueden pedir lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, aquí sucede que mucho de esto, no voy a decir que todos, pero mucho es precisamente por esto que dice Pedro, ¿verdad? Que son gente que les gusta andar en sus pasiones, en su carne, y no quieren que nadie les diga nada y desprecian el señorío. O sea, desprecian la autoridad. Y da un ejemplo, y dice, los ángeles, los ángeles que son mayores en fuerza y en poder, dice Pedro, no pronuncian un juicio de maldición contra ellos delante del Señor, ¿verdad? Es más, Judas dice que incluso el mismo arcángel Miguel, cuando luchó por el cuerpo de Moisés, nunca usó su autoridad contra Satanás. Dijo, el Señor te reprenda. O sea, fíjense cómo él tenía un entendimiento claro. ¿Se acuerdan cuando el centurión romano dijo, yo soy un hombre bajo autoridad? Dijo, ay, se asombró Jesús. ¿Por qué? Porque este debe ser un rasgo que debe haber en nosotros. El tener una autoridad. El que la gente sepa que nosotros no somos, yo no soy un caudillo, no soy un llanero, no soy un hombre que aquí tengo las riendas del poder. No, soy un hombre sujeto también a que se me llame a rendir cuentas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo rindo cuentas a una denominación, pero también aquí mismo en Guadalajara yo estoy sujeto a un grupo de pastores a los que yo mismo, no por escrito, pero verbalmente, hemos hecho un compromiso todos los que estamos ahí, verbalmente, y hemos dicho, estamos de acuerdo en rendirle cuentas a este grupo y que si este grupo sabe que yo estoy actuando mal, me pueden llamar a cuentas cuando esté mal y yo debo de acatarlo. Y dijimos sí. Entonces, eso es algo que debe de haber en cada uno, ¿no? Aquí estamos viendo un ejemplo de cómo se ha brincado todo esto para que cada uno diga, pues yo tengo lo mío. Voy a terminar porque es un poquito largo en Primera de Juan 2:16. Lo voy a dejar para la siguiente oportunidad porque ustedes están compartiendo, ¿no? Lo cual pues me da mucho gusto. Fíjense, este es el otro lado, un hombre que pertenece a una denominación, pero pues la denominación nomás está de adorno. Porque, fíjense, a la iglesia les decía, no, tú no debes estar enfermo. Si tú estás enfermo es porque o no tienes fe o estás en pecado. Ya saben la típica, ¿no? Pero resulta que él se enferma y lo operan. ¿Saben qué dijo? Estoy sufriendo ataques del enemigo. O sea, cuando es la gente, sí, cuando es la gente, pues son unos pobres que no tienen fe y pecadores. Pero cuando se trata de mí, no, es que estoy sufriendo, ¿verdad? Ataques. No, yo soy. No, pues cómo no. Es que fíjense que precisamente ese es el problema. Yo lo decía, ¿no? Desgraciadamente, este tipo de evangelio es un evangelio que se va acomodando a formar un paternalismo muy grande, en donde es casi el pastor o el líder o quien sea, se convierte como lo que me diga el pastor. No, o sea, el pastor te puede dar un consejo, tiene que darte un consejo de la palabra, pero tú tienes que buscar en la palabra también, pedirle a Dios dirección. Que la Biblia dice que la unción que Él ha puesto en nosotros nos enseña. Entonces, pero fíjense que esto es así como una cuestión de me das, te doy. Es convenenciera, siendo francos. Por un lado, al pastor le conviene eso, porque tiene un control. Y a la gente también porque dice, ay, qué rico. Claro, así me la voy llevando. Dice entonces 1 Juan 2:15, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo.
los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Nuevamente, aquí entonces Epitumia dice, Dios los ha entregado a sus inmundicias y a sus concupiscencias de su corazón. Cada día pidámosle a Dios que guarde nuestro corazón, que Él mismo, fíjense, que Él mismo lo sopese, porque cuántas veces decía David, guárdame de mis pecados ocultos, o sea, los que yo no veo, porque ninguno de nosotros muchas veces no vemos, no vemos nuestros errores, pero decía el Señor, esos que no veo, esos también. Cuando yo hablo de todas estas cosas, nunca, jamás, incluso hasta en los programas que he grabado y los he subido a internet, siempre he dicho, y lo seguiré diciendo, yo no digo esto porque me mofe, o porque me agrade, o porque me causa a mí me da un sentido de que, ay, ellos, mira, y yo, nunca, jamás, nunca. Siempre lo digo porque es la verdad y porque primeramente yo tengo que examinar siempre mi vida, todos los días. Debemos hacer eso. No pensemos que, ay, sí es cierto, tenemos sana doctrina. La sana doctrina no es garantía de nada. Si no estás viviendo una vida congruente, pues no eres nada, no somos nada. Así es de que, bueno, vamos a terminar, ¿no? Pónganse de pie para terminar con una oración. El corazón, nuevamente, ¿verdad? Dice la Biblia, es engañoso más que todas las cosas. Dice, ¿quién lo conocerá? Dice, yo, Jehová, yo del Señor, que peso el corazón, ¿no? Que veo qué es lo que hay en él, para darle a cada uno conforme a sus obras. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que pudimos tener en tu presencia. Ayúdanos, Señor, al hablar de todas estas cosas, primeramente nos analizamos nosotros. Padre, tú quieres y tu palabra dice que tú conoces a los que son tuyos y que, Señor, se aparte de iniquidad todo aquel que invoca tu nombre. Ayúdanos, Padre, sabemos que el camino es angosto, es difícil, porque es difícil. La carne desea su propio camino, sus propios deseos. Pero también tú nos has dado el poder para poder vencer. Ayúdanos a mantener siempre un corazón humilde, sencillo, ubicado en ti, reconociéndote a ti como nuestra justificación, no como autosuficientes, sino suficientes en ti, no en nosotros, porque nosotros en nosotros mismos no tenemos nada, no podemos, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.